Hola a todos, hoy vamos a hablar un poco de lo que es el programa GIMP para la edición de imágenes y el video va a estar seccionado de la siguiente manera. Primero una introducción como para acercarnos un poco al tema, repasar un par de conceptos básicos vistos en el aula. Luego un recorrido por el sitio web oficial, sobre todo para poder ver cómo acceder a guías, tutoriales y documentación que la organización pone a disposición de los usuarios, donde detalla de manera un poco más precisa la utilización de alguna de las herramientas del programa. Luego el proceso de descarga e instalación, que es bastante sencillo. Un recorrido por la interfaz del programa una vez instalado. Y por último cerramos con la recreación de un ejercicio práctico. Bueno, como vemos, GIMP es una sigla que significa en inglés Programa de Manipulación de Imágenes, GNU. GNU es uno de los proyectos de software libre más grandes y más longevos a día de hoy, teniendo un poquito más de 40 años. Nace en un contexto en el que el software transicionaba de un producto meramente académico a algo comercial. En ese momento, quienes tenían acceso al software eran por lo general universidades, algunos organismos gubernamentales o empresas con un muy alto poder adquisitivo, y era casi siempre con algún fin académico o de investigación. Entonces, cuando se empieza a popularizar, empiezan a crecer los programas, empieza a crecer el software, se lo empieza a ver como un producto comercial. Entonces muchas empresas empiezan a privatizar, empiezan a desarrollar y privatizar sus programas, a los cuales se accedía por medio de licencias que incluso eran para un uso determinado. Entonces empiezan a nacer estas ideas de software libre que no perseguían en sí la gratuidad de un programa o de software, sino lo que perseguían eran una serie de ideales de libertad de software que implicaban en mayor medida que cualquier persona, independientemente de la necesidad, pudiese ejecutar los programas para poder trabajar. Asimismo, les da la posibilidad, al ser de código abierto, la libertad de distribución de estos programas, del conocimiento de su código fuente, de cómo está hecho el programa, para poder estudiarlo, para poder distribuirlo y poder, por medio de un proceso de retroalimentación, aportar mejoras a estos programas. Asimismo, también esto viene acompañado del tema de licencias, que también hablamos un poco en el aula, pero mayormente apelan o implican a la atribución, que quiere decir que todo lo que yo haga con estos programas es justamente libre, también es para la comunidad, y cualquier cosa que yo tome de otros autores hecho con software libre, ya sea programas o contenido, debo hacer esa atribución también. Bueno, ahora volvemos un poquito a lo que es GIMP. GIMP, como dijimos, es un programa para el trabajo de imágenes pixelares, imágenes rasterizadas, mapa de bits, imágenes fotográficas. Siguen todas la misma mecánica, que se basa en una grilla compuesta por filas y columnas, donde cada intersección es lo que conocemos como un píxel, que guarda la información de color, en este caso saturación, tono y luminosidad. Y todos juntos componen lo que es nuestra imagen. ¿Qué es lo que pasa con las imágenes pixelares? Bueno, esta relación columna-fila es lo que conocemos como resolución, y cuando se crea una imagen ya tiene un número de filas y columnas, ya tiene un tamaño determinado. Entonces, ¿qué pasa cuando hacemos zoom, cuando nos acercamos o nos alejamos? Justamente al ser ya un número preestablecido de filas columnas, no tiene la posibilidad de acercarnos y recrear, entre comillas, píxeles intermedios, porque ya tienen un tamaño establecido estático. Es la mayor diferencia que tienen con los vectores, que al estar compuestos por fórmulas matemáticas, los programas vectoriales siempre saben en todo momento cómo recrear la figura con la que estemos trabajando, la figura vectorizada. Es por eso que cuando zoomeamos, acercamos, alejamos, podemos hacerlo la cantidad de veces que queramos, que nunca van a perder esa calidad, esa definición, porque no es una cantidad de celdas, no es una grilla estática,
sino que es una indicación, una fórmula matemática que le indica cómo construir esa línea. Y ahí la mayor diferencia con el píxel y el vector. Cabe mencionar que podemos intentar vectorizar las imágenes pixelares y podemos rasterizar imágenes o diseños vectoriales. Todo depende de la necesidad que tengamos en el diseño. Cuando nosotros vamos a rasterizar un vector, los programas nos ofrecen, por un lado, guardar las imágenes ya con una resolución y una densidad de píxeles determinada, o incluso nos permiten hacerlo, algunos, en la misma mesa de trabajo para que podamos ver en conjunto con nuestros vectores cómo quedaría la imagen antes de exportarla. Ahora bien, en el caso de vectorizar una imagen pixelar, tenemos dos opciones por lo general, que una es hacerlo de manera manual, que si se cuenta por ahí con el tiempo, o si son imágenes relativamente sencillas, con formas geométricas determinadas o líneas fáciles de seguir, es la mejor opción para lograr la mayor fidelidad posible de nuestra imagen original al convertirla en vector, al trazar nosotros nuestro vector sobre la imagen. También hay opciones que lo hacen de manera automática, pero justamente no ofrecen la fidelidad óptima muchas veces para trabajar o continuar trabajando con estas imágenes. Si bien nos ofrecen una serie de parámetros para que podamos ir ajustando, ir probando, a veces, dependiendo de la complejidad de la imagen, es muy difícil lograrlo. Esto sucede mayormente porque volvemos a lo mismo. En nuestra imagen pixelar, en nuestra grilla, tenemos una cantidad de píxeles, una cantidad de colores, pero en su totalidad, en la mayoría de veces, no es un mismo color, no es un color continuo, no es un trazo continuo. Lo que representa que en cada color nos cree un vector nuevo con ese determinado color y no siempre con la forma adecuada o en la región o representando el píxel de la manera más adecuada. Por lo que terminamos con un manojo bastante grande de vectores que representan un peso. Recuerden que son todas fórmulas matemáticas que el programa tiene que ir procesando y a veces es mucho más liviana, hablando técnicamente, esta imagen pixelar, pero es mucho más compleja en la información visual que representa, lo que vemos. Por eso son herramientas que tenemos que ir trabajando, prestando especial cuidado a qué es lo que necesitemos y cómo lo queremos representar. Bueno, ahora nos vamos a ir a chusmear un poquito la página de GIMP, que es esta, la web oficial gimp.org. En un primer momento nos vamos a concentrar en este botón naranja que dice descargar y en un segundo botón naranja que dice descargar directamente. Esto nos va a guardar el archivo ejecutable para que podamos instalar el programa directamente. De acá vamos a rescatar de la banda superior este botón que dice Docs para poder acceder a las guías que antes les mencionaba al principio del video. Nos ofrece una guía de tutoriales que ya en un ratito vamos a ver y este manual que dice que está disponible de manera online en este sitio web dedicado que es docs.gimp.org. Acá podemos encontrar dos cosas. La primera, el manual de usuario propiamente. Este número de porcentaje es el nivel de traducción que tiene hacia ese idioma el manual original, que es el inglés de Estados Unidos. Y como segunda opción, una guía rápida, una referencia de lo que son los atajos de teclado, que en este caso sí está traducido el 100% al español. La abrimos y nos va a mostrar este PDF con todos los atajos de teclado para quienes tengan mayor facilidad trabajando con el teclado propiamente. Ahora bien, lo que son las guías, nosotros podemos entrar a la que dice español, pero nos vamos a encontrar que justamente no está traducida al 100%. Hay algunos títulos, como por ejemplo este, el 1.2, que está en inglés todavía. Esta traducción es oficial por parte de la organización, es la más fiel, digamos, a lo que se refiere al uso de las herramientas. De todas maneras, si encontramos información que nos interese leer que esté en inglés, podemos acceder en la página de la documentación
a la página de la guía en inglés. Y ahí con este botón que se nos habilita acá en la barra de direcciones, podemos traducir la guía al español. Entonces, como verán, empieza a cambiar y empieza a traducir. Recuerden que esta traducción, este método, funciona con el algoritmo del traductor de Google, por lo que puede que sea menos precisa, pero no deja de ser una herramienta más para que tengamos al alcance, para poder trabajar y poder seguir aprendiendo. Con lo que respecta a tutoriales, lo mismo, tenemos la posibilidad de poder traducir la página para que podamos ir entendiéndola un poco más. Tenemos, por ejemplo, distintos tipos de guías. Ves cómo crear una forma circular, cómo crear una forma de corazón con selecciones. Podemos entrar a ver cualquiera, la traducimos y, como ven, es bastante amigable para leerla. Ejemplo, ya instalaste GIMP en tu ordenador, felicidades, GIMP es un software de manipulación de imágenes muy potente, etcétera, etcétera, etcétera. Y continúa con esta serie de guías, como ven, totalmente traducidas para que puedan ir leyendo con tiempo, o si encuentran dificultades al usar una determinada herramienta, pueden buscarla acá en la página de la documentación. Así como también debe haber un montón de videos de YouTube explicando el distinto uso de las distintas herramientas, pero acá tienen de manera oficial el soporte. Bueno, continuamos ahora con lo que sería el proceso de instalación, que, como les decía, es bastante sencillo. Vamos a ejecutar nuestro archivo que se nos descargó y vamos a instalar para todos los usuarios. Esto por lo general evita que se generen algún tipo de problemas o inconvenientes. Le damos que sí, que lo ejecute, y nosotros vamos a dejar que se haga la instalación por defecto. Vamos a clicar directamente en instalar. Por lo general, la instalación personalizada lo que nos permite es leer el contrato de acuerdo de usuario, elegir dónde se va a instalar el programa, en qué carpeta específica del sistema, y algunos que otros complementos, que en este caso suelen ser las opciones de depuración, algunos lenguajes adicionales, que en este caso, como son cosas muy chiquitas, como que no representan un peso significativo, conviene todas dejarlas directamente por defecto. Bueno, y una vez que terminó esa barra, nos indica que el programa ya está listo. Tildamos la casilla de iniciar GIMP y ponemos finalizar. Con esto ya tendríamos el programa listo para usar y disponible para trabajar. Bueno, acá vemos finalmente lo que es ya el programa ejecutándose. Como ven, es una interfaz bastante familiar, bastante amigable con otras que ya conocemos hoy en día, con las que hemos trabajado. Así que la vamos a ver de manera bastante breve. Primero, este cuadro de bienvenida que nos invita de vuelta a ver lo que es la documentación presente en el sitio web que mencionábamos hace unos momentos. Unas opciones muy breves de lo que es la personalización de la interfaz. Las opciones o las formas que nos proponen para contribuir al desarrollo de este programa. Recuerden lo que hablamos de software libre en el principio del video. Y por último, las opciones de creación y apertura de manera rápida de archivos. En esta última opción veríamos los archivos con los que hemos trabajado últimamente. Podemos desactivar esta ventana para que no se abra cada vez que ejecutemos el programa. Bueno, la interfaz, como ven, es bastante conocida a otros programas que ya hemos usado, así que no nos vamos a detener tanto. Empezamos por arriba con lo que es la cinta de opciones para ajustar distintos parámetros o acceder a distintas herramientas, la caja de herramientas propiamente, y continuo abajo la ventana para ajustar los parámetros de la herramienta que tengamos seleccionada. Ven, cada herramienta tiene sus propios parámetros que podemos ir ajustando de manera determinada. Recuerden que cada herramienta, cuando tiene una flecha abajo a la derecha, son varias herramientas agrupadas por lo general en lo que respecta a su similitud de uso o aplicación, para que también podamos ir viendo las opciones con las que contamos. Si dejamos el mouse haciendo un hover, también nos muestra de manera breve qué herramientas tenemos en ese cajoncito. Ahora bien,
Eso respecto a la columna izquierda. En la columna derecha tenemos dos cajas, dos elementos. La de abajo es la vista de capas y la de arriba por defecto abre en lo que es la vista de pinceles. Estas cajas, estos espacios son totalmente personalizables para que cada uno los ajuste al flujo y al ritmo de trabajo de cada uno. A mí, por ejemplo, en lo personal, accediendo con esta flechita de acá, podemos añadir pestañas y ahí ver qué menús queremos añadir y cuáles queremos ir sacando, ¿no? Vamos a ir cerrando las pestañas, en este caso yo cierro la de pinceles y voy a añadir la de histórico de deshacer, que en este caso nos mostraría una miniatura y el nombre de la herramienta que utilizamos en el último paso, en el último clic, para poder ir haciendo un seguimiento detallado de todos los pasos que hicimos. Recuerden que depende de las características de memoria de la computadora, estos pasos pueden tener un límite, pueden tener un número de registro limitado. Entonces está bueno que por ahí vayan tanteando, teniendo en cuenta hasta dónde va llegando este histórico de deshacer. Por otro lado, de la cinta de opciones, las opciones más tradicionales como archivo respecto a lo que es la creación y la exportación de archivos, editar con lo que tengamos seleccionado, selección, algunas formas rápidas de selección, pero lo que más vamos a usar van a ser las opciones de color. Fíjense que tenemos lo que es, por un lado, la temperatura de color, si tenemos una imagen más cálida, más fría, el tema del balance, si sentimos que algún tono está bastante saturado, podemos quitarle un poquito o darle más de otro tono. Y dos opciones interesantes para este caso del trabajo práctico número 1, que es el fotomontaje, son la saturación y la exposición. Tengamos en cuenta que probablemente elijamos imágenes muy distintas la una de la otra, tomadas en sets o ambientes totalmente distintos, incluso posiblemente con dispositivos distintos, y no tengan justamente ni la misma exposición ni la misma saturación, que podemos ir ajustando por medio de estas opciones para que se acerquen o generen un poquito más de unidad entre estas dos imágenes. Y por otro lado tenemos lo que son los filtros, que acá la mejor opción es ir viendo cuáles son todas las opciones que tenemos y aplicando uno por uno para que podamos entender de primera mano cómo funcionan y qué clase de efectos nos dan sobre las imágenes, para nosotros saber con cuáles podemos contar o cuáles podemos llegar a aplicar en determinados casos para nuestros proyectos. Bueno, en lo que respecta a la carga de archivos, tenemos varias formas de hacerlo. La primera es la más tradicional, desde su menú de archivo en la cinta de opciones, abrir, podemos cliquear, hacer doble clic en la mesa de trabajo vacía para acceder a la selección de directorio y archivos, o podemos arrastrar como hemos hecho toda la vida. En lo que respecta al perfil de color, como no hemos entrado en profundidad en ese campo todavía, le vamos a dejar en mantener. Y nótese que ya en el historial nos aparece el primer movimiento, que es la apertura o la carga de esta imagen. Tenemos esta solapa, histórico del documento, que nos va a mostrar un listado de todos los documentos que hayamos abierto anteriormente. Yo en este caso abrí lo que es esta imagen y el proyecto de trabajo que tengo también acá en el directorio de la misma imagen. Si yo hago doble clic, lo voy a abrir en una nueva pestaña para poder empezar a trabajar con este documento. Bueno, entonces vamos añadiendo nuestras imágenes. Recordemos empezar por el fondo para tener ya el tamaño. Si vamos soltando las imágenes sobre esta misma, las va automáticamente añadiendo como capas adicionales. Pero si por algún motivo se abre en una pestaña nueva, como ven acá arriba, como es la única que queda seleccionada, vamos al menú de edición, botón derecho editar, la copiamos o control C y la pegamos en nuestro trabajo. Con esta herramienta, la de mover, podemos colocarla donde necesitemos, pero como ven es una capa nueva. Ahora bien, copiamos entonces que nos queden todas nuestras imágenes en el mismo archivo. Así las vamos a tener siempre disponibles para cuando las necesitemos. Recordemos que solo lo que esté visible va a ser
lo que se va a exportar. En este caso las imágenes están, pero están ocultas. Bien, empecemos entonces a ir limpiando un poquito nuestro avión. Dato importante, si nuestra imagen que copiemos para sacar un elemento es más grande o más chica, tenemos una herramienta de escalado o redimensión. Seleccionamos la capa y nos aparecen estos cuadrados, estos manejadores a los lados para poder ir ajustando el tamaño. Si nosotros apretamos Shift, movemos solamente en una dirección en vez de todos los manejadores, y con Control la mantenemos centrada. Ahora bien, eso por un lado. En este caso podríamos trabajar con la herramienta del lazo. Recuerden siempre cliquear y trabajar sobre la capa de la imagen. Si no, si tengo seleccionada cualquier otra capa, yo la voy a estar viendo, pero no voy a estar trabajando sobre esta capa. Selecciono mi avión, cierro ahí cuando aparezca el puntito amarillo. La vuelvo a copiar con botón derecho, edición copiar o control C. Y si yo la pego con botón derecho, edición pegar o control V, automáticamente me genera acá otra capa con el recorte seleccionado. Este lo voy a ocultar un ratito para que podamos ver un poquito más en detalle. Recuerden que con control y el scroll del mouse podemos zoomear de manera un poquito más rápida. Bueno, pero acá tenemos que terminar de limpiar esta imagen, tenemos que terminar de limpiar este recurso. Una de las herramientas que podemos usar es la varita de selección difusa, que lo que va a hacer es seleccionar en base al color. ¿Qué herramientas, qué parámetros podemos llegar a utilizar acá? Es el de vecinos diagonales, que para que se den una idea, cuando nosotros trabajamos con un píxel, en el fondo por ejemplo se ve perfecto. Las imágenes, recordemos lo que hablamos, son una cuadrícula. Entonces yo cuando selecciono un píxel, la herramienta de selección difusa lo que va a considerar son los 4 píxeles adyacentes, el de arriba, el de abajo, el de izquierda y derecha únicamente. Activando esta opción de vecinos diagonales, ampliamos esta consideración, esta búsqueda, para que también use estos píxeles que están en las diagonales, ¿no? Noroeste, noreste, sureste y suroeste, para que nos guiemos de manera más fácil. Otra opción es el umbral blanco-negro, por defecto sabe estar en 15, que es la sensibilidad que va a tener esta herramienta para poder seleccionar o detectar también los píxeles del mismo color o similar. Por ejemplo, si le tomamos así como por defecto, vemos que nos quedan un montón de píxeles sin considerar. Vamos a probar primero con vecinos digitales. Ven que cambia un montón la selección dependiendo la zona o el píxel puntual donde yo toque. Vamos a subir un poquito el umbral. Vamos a ir haciendo de a poco para ir viendo qué opción nos conviene más. Porque fíjense que en toda esta zona de la chapa del avión yo tengo un color muy similar. Si me paso con el umbral, me va a empezar a seleccionar esas zonas, y cuando yo elimine algunos píxeles van a estar seleccionados y puede que no me dé cuenta y pierda partes del avión. Fíjense que tenemos estos modos de selección también, que se acceden con Shift, con Control, con Alt. Si yo por ejemplo presiono Shift, me aparece un más en el cursor. Yo con eso voy a añadir a la selección ese color de píxel para que empiece a buscar también por ahí. Y como ven, todos estos que estaban acá flotando sin seleccionar, también me los ha agrupado. Yo voy a revisar, voy a buscar zoomeando en mi imagen que no me haya seleccionado píxeles por demás. Ven, acá por ejemplo me seleccionó un pedacito del ala y este pedacito del medio también. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a volver a bajar un poquito el umbral y desactivar los vecinos diagonales, y con
no me acuerdo si era Alt o Control, es añadir a la selección actual, extraer de la selección actual con Control. Yo voy a ir con Control, ven que ahí aparece el menos, sacando ese poquito de píxeles. Como ahí ya me volvió a seleccionar de vuelta todo, lo que puedo hacer es Control Z y no perder esa selección. Volver a bajar el umbral y de vuelta ir seleccionando ahí esos píxeles que me faltaron. De vuelta se vuelve a ir Control Z, bajo un poquito más el umbral, voy seleccionando los píxeles que me faltan. Ven que ahora es bastante poco lo que me está seleccionando porque la sensibilidad es bastante poca al tener el umbral tan bajo. Pero yo no necesito perder este pedacito de ala. Si perdemos un poquito, no nos afecta dependiendo de la luminosidad de la imagen en general. Esto es un trabajo de mucha paciencia. Y de vuelta, zoomeamos y volvemos a chequear que no hayamos perdido, ven acá, partecitas de la imagen. Acá sigo restando a la selección con Control. Y ahí ven, ya me volví a seleccionar todo y yo no quiero eso. Control Z, uno para atrás. Recuerden que tienen la ventana de deshacer con todo el histórico de todos los cambios que han hecho para ir chequeando. Cuando más o menos tengo una selección que ya me conviene, directamente presiono la tecla suprimir y ya me va a haber eliminado todo el fondo y nos queda ahí el recurso limpio prácticamente. Que nos quede o nos falten un poquito más de zonas, eso ya depende qué tan minuciosos seamos nosotros. Miren ahí, por ejemplo, ven, me quedaron estas zonas intermedias, estas tampoco me sirven. Acá lo que puedo hacer es volver a subir el umbral para ir seleccionándolas y limpiándolas. Esto, como les decía, es un trabajo de bastante paciencia y dependiendo qué tanto querramos nosotros pulir la imagen. Ven ahí, por ejemplo, me quedó todo el brillo del sol acá que no lo necesito, lo puedo ir limpiando y más o menos se podría decir que ya está. Se puede seguir trabajando, se puede seguir puliendo. A fines de la explicación de este video no voy a entrar en tanto detalle. Bueno, tengo entonces mi recurso ya un poco más limpio. Voy a seleccionar nada para que no me quede nada colgado. Y acá, si yo quiero, bueno, pongo mi imagen de fondo, voy a la herramienta de mover y ya puedo empezar a ubicar el avión. Tengamos en cuenta que tenemos una herramienta de escalado o redimensión con la cual podemos achicar o agrandar nuestro recurso. Con la tecla Shift la estiramos en vez de hacer un tratamiento uniforme y con la tecla Control la dejamos centrada. Acá le vamos a dar el tamaño que nosotros consideremos aproximadamente y tenemos que dar en escalar. Va a procesar la imagen unos momentos y ya la tenemos lista y redimensionada. Solamente nos quedaría ubicarla donde la necesitemos. Bueno, ahora lo que sigue es a tener en cuenta, este avión lo estaríamos viendo desde abajo con toda la luz del lado opuesto, digamos. Sería prácticamente imposible que lo veamos con esa luminosidad, por lo menos no desde este lado, que es ahí cuando interviene nuestro juego de luces en nuestro avión y empezamos a usar el menú de colores, del cual habíamos hablado más temprano. En este caso vamos a ir probando, abrir tono y saturación y no era exposición. Nosotros sabemos que desde abajo lo vamos a ver con poca luz, entonces es ir jugando, buscando
nuestro punto con los distintos parámetros hasta que logremos obtener un resultado deseado. Acá podemos ir jugando. Una recomendación es ir primero que nada activando la vista previa. Esta opción de dividir vista suele ser bastante útil, bastante práctica para ir viendo realmente cómo está hecho el cambio. Y después vayamos probando directamente, así de manera extremista, qué efecto estamos haciendo para poder entender un poco más cómo funciona o qué podemos llegar a provocar en la imagen, ¿no? Nuevamente, a modos explicativos, no me voy a detener tanto en lograr un efecto perfecto, simplemente la idea es mostrarles las posibilidades del programa del ejercicio. Le damos en aceptar y ya nos queda la imagen con nuestro filtro aplicado. En nuestro caso acá también yo podría ir jugando con las luces y sombras para que justamente el avión se vea desde abajo, de la vista normal, un poquito más opaco, porque recordemos que está a contraluz. Esto ya es viendo los distintos tipos de efectos que el programa nos provee y cuál es el que nosotros queremos ir creando. Otro factor importante en este caso es que tenemos un cuerpo que refleja, en este caso, los vidrios del edificio. Nada mucho más sencillo como duplicar nuestra capa, ya la del avión escalado, redimensionado. Acá ven que la duplica y la coloca encima. Vamos a dejar las dos visibles para tener la referencia. Vamos a seleccionar la de arriba y la vamos a empezar a mover para abajo. Recuerden que con las distintas teclas, en este caso control, hacemos un movimiento derecho en horizontal, vertical o 45 grados. Hagamos de cuenta que más o menos por ahí está. En nuestro cajón de herramientas también tenemos una herramienta para voltear la vista. Lo podemos hacer de manera horizontal o vertical. Recuerden siempre, podemos usar las teclas Shift y Control para ir alternando entre las distintas opciones de la herramienta. Y ya tendría mi avión duplicado. Lo coloco más o menos a una distancia considerable, dentro de todo también realista. Siendo bastante precisos, también tendré que duplicarlo en los vídeos de los costados, pero no me voy a detener de nuevo en tanto tiempo. ¿Qué es lo que pasa acá? Dos cosas. El reflejo nunca lo vemos al 100%, a excepción de que sea un espejo, y en un espejo tampoco se ve al 100%. Es tan simple y sencillo como empezar a bajar la opacidad del reflejo. Incluso le podríamos dar un poco más de sombra. Y otro factor a tener en cuenta es que los pliegues entre los vidrios tampoco reflejan. Por lo que yo tendría que ir con mi borrador, le bajo el tamaño, vamos a bajar bastante más drásticamente, tampoco tanto, hasta encontrar un tamaño adecuado para que yo pueda ir acá borrando esta línea no deseada, que es donde no existiría reflejo. De vuelta lo hacemos medio rápido a modo de ejemplo. Yo tendría que borrar ahí, esta de acá. Ahí ven, ya me pasé un poquito. Control Z y deshago. Reduzco un poquito el tamaño del pincel y voy zoomeando un poquito para atrás. No se va a notar en este caso porque es muy pequeño, pero si yo quito el fondo, vemos que efectivamente ya no tenemos reflejo. Entonces vamos borrando ahí las zonas que no se van reflejando. Sí, continuamos con ese proceso y ya tendríamos la imagen formada. Esto inclusive, para hacerlo un poquito más preciso, puntualmente el reflejo le podría añadir un pequeño desenfoque gaussiano muy mínimo
ven ahí cambiando la opacidad, podemos ver, pero que quede sutil, como para que me dé ese efecto de que realmente es un reflejo, que está un poquito más allá. Bueno, y entonces así ya nos quedaría el avión, el reflejo del edificio. Como podemos ver, no nos queda algo tan distinto. Fíjense que incluso los ejemplos, los primeros, si bien son más pequeños, incluso están un poco rotados, se le dio un poco de dirección. Tienen total libertad y control sobre eso también con la caja de herramientas. Y para el resto de elementos, en este caso la mano de abajo, es exactamente lo mismo. Yo tomo, ¿dónde está? Acá. Selecciono la mano, la puedo hacer con el lazo. Copio y pego, se me va a copiar en una nueva capa y voy con la varita de selección, seleccionando, modificando el umbral. Recuerden, trabajando con las teclas Shift y Control para ir añadiendo e ir eliminando de la selección. Siempre recuerden hacer ese trabajo de zoomear para ver qué tanto les está seleccionando. Cuando eliminen, qué tanto les eliminó. Siempre chequenlo porque están a tiempo rápido de presionar Control Z, presionar deshacer, para no haber perdido ni tanto tiempo ni tantos pasos. Van copiando, van limpiando los elementos, los van ubicando, van aplicando los filtros y ya con eso tendrían el fotomontaje resuelto. Nos quedaría entonces directamente guardar nuestro proyecto de trabajo. Recuerden que se van a guardar cuando es un proyecto de trabajo tal cual con la cantidad de capas y se nos va a abrir donde lo dejamos. Vamos a archivo. En el caso de que lo estén guardando por primera vez, pueden guardar el documento, les va a preguntar el directorio y demás. Yo, como es un proyecto que ya tengo iniciado, le voy a poner guardar como para guardar una copia. Guardan el nombre de su trabajo, en este caso collage1.xcf es la extensión de trabajo de los proyectos de GIMP. Lo guardan. Yo en mi caso no lo quiero reemplazar, así que voy a agregarle un 1 adicional. Imagen guardada, como ven acá abajo, en collage 1.1 y ya tendrían su proyecto guardado. Una práctica sana es guardar el proyecto apenas carguen las imágenes y cada tanto ir guardando o apretando Control S, es el comando, Control Save, para no ir perdiendo, digamos, el progreso en el caso de que el programa se tilde, se corte la luz, ¿no? Vayan guardando todos sus avances cada tanto. Una vez que ya tengamos todo el fotomontaje listo, lo que vamos a hacer es ir ocultando las capas que tengamos de más. Vamos a archivo y vamos a exportar o exportar como, son las dos opciones. Por lo general, ya en exportar nos permite guardar directamente el documento. Por defecto lo hace como PNG, aunque si nosotros cambiamos la extensión, como por ejemplo un JPG, y exportamos, nos va a preguntar los parámetros de configuración de JPG. Por lo general la calidad viene en 90, entre 90 y 100 ya es bastante aceptable. Por lo general no hace falta tocar muchos parámetros más, salvo en el caso de que la vayan a usar para archivos de impresión, las guardan como CMYK, si no las dejan directamente con esa opción desactivada y se guardarían en RGB. Exportan, se guarda y tendríamos acá el documento guardado. Lo vamos a abrir para chequear. Como ven, se abrió acá en una capa nueva. Voy a ocultar el resto de elementos y ven, nos quedó exportado en una sola imagen con todos los elementos guardados. Bueno, y por último, en el caso de que necesitemos exportar en otra extensión, lo que vamos a hacer es ir a archivo. Recordemos siempre que se van a exportar las capas visibles, exportar como, y con esta opción de acá abajo selecciona el tipo de archivo. Ahí podemos elegir el archivo y nos muestra acá a la derecha la extensión, y ahí podemos elegir cómo va a guardar el archivo y ponerle un nombre. Asimismo,
igual que como pasó con el caso del JPG, en el caso del archivo que elijamos, por ejemplo, vamos a elegir un PNG, yo lo voy a poner directamente con la extensión porque me es más práctico, más rápido porque ya la conozco. Nos va a preguntar los parámetros de exportación. Y simplemente vamos ajustando, vamos eligiendo y exportamos de vuelta el archivo. Se nos va a procesar la imagen y se nos va a guardar. Y ya nos queda el trabajo listo para subir al aula virtual.